Mando el archivo de corte. Y en cuanto empezó la activación del láser, se activan los periféricos de igual forma. Terminó ahí, pasan los segundos que programamos, ahí ya se apagó el compresor y el extractor. Hola, soy Sergio. Hoy quiero platicar sobre un tema particular que nos puede ser de utilidad para muchas de nuestras pequeñas industrias o incluso talleres en casa, que puede ayudarnos a reducir un poco el desgaste físico de nuestros componentes, como el consumo eléctrico. En este caso, vamos a ver un poco sobre la optimización de sistemas periféricos para máquinas de corte láser. Principalmente también algo que me motiva para hacer este video es la reducción de ruido y reducción de un consumo necesario en la operación de nuestras máquinas. Platicando un poco sobre mi experiencia, tengo ya más de 4 años trabajando con una máquina de corte láser. Si bien no es una máquina industrial de gran escala, esto se puede aplicar a cualquiera y es muy común que encontremos este tipo de equipos. Entonces, plantearnos estos problemas de esta manera nos va a permitir resolver algunas cuestiones y a la vez tener una operación más amigable. Vamos a definir entonces cuál es el problema. Muy bien, conocemos entonces el desafío actual, que es principalmente el ruido que generan los periféricos, así como el consumo constante de energía. Cuando hablo de periféricos, nos vamos a centrar en este caso en el extractor de humo y en el compresor de aire para nuestro sistema. Yo sé que muchas de las máquinas de corte láser también cuentan con un enfriador para el tubo. En esta ocasión no me voy a centrar en ese enfriador. Creo que merece la pena dedicarle aparte toda una sección. Sin embargo, estos periféricos que sean pequeños o de gran escala, debemos abordar cómo podemos minimizar el tiempo de operación sin comprometer su comportamiento o llegar a tener algún daño prematuro principalmente. Bueno, entonces hablábamos sobre la operación actual de nuestros periféricos. En muchas máquinas vienen configurados de que en cuanto se enciende la máquina, entran en operación estos periféricos, ya sea el compresor y el extractor de humo que estamos hablando. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en realidad no son necesarios el 100% del tiempo. ¿Qué sucede? Que un trabajo de corte va a llevar, digamos, media hora, una hora. Y muchas veces el operador tiene que cargar la máquina unos minutos y después quitar el material y volver a poner material para la siguiente operación. Por practicidad se mantienen encendidos los sistemas porque no hay algo automático que los esté desconectando en lo que realmente se están utilizando. Incluso pudiera llegar a ser el caso que durante una misma operación existan ciertos movimientos de la máquina que no requieran ninguno de estos dos sistemas y por eso pudiéramos prescindir la operación de los periféricos en algunos instantes. Hacer eso nos puede llevar a reducir considerablemente el tiempo de operación de estos sistemas. Y bien, al lograrlo, al reducirlo, pues también vamos a alargar su vida útil. Vamos a reducir su consumo eléctrico. Y bueno, ya por último, pues también vamos a reducir el ruido ambiente. Bien, aquí para lograr la optimización de nuestros sistemas periféricos va a depender mucho de la inversión que se requiera, la inversión que se pueda hacer, la complejidad técnica que tengamos, qué tanto impacto queremos hacer. En este caso yo voy a trabajar en un control por demanda directa, es decir, vamos a ver cómo podemos rastrear la señal de activación de nuestro
de nuestro láser CNC y en función de esa señal activar nuestros periféricos durante un tiempo. Existen otras alternativas que también son viables, que muy posiblemente máquinas de mayor nivel en industrias, en algunos modelos en específico, cuenten con ese tipo de sistemas, pero el enfoque al que le estoy dando ahorita no lo cuentan. ¿Qué quiero decir esto? Que puede haber máquinas que tengan tanques de aire por separado y con una electroválvula controlan las salidas de aire, o bien tienen ya un control más sofisticado con algún microcontrolador o con algún PLC o con alguna otra forma de control. De momento nos vamos a centrar en una máquina que no cuenta con eso y vamos a hacerle esta mejora. Bien, entonces, ¿qué es lo que esperamos de hacer esta implementación? Bueno, creo que lo principal es lograr reducir el ruido, ya que pues, estos sistemas siempre generan un ruido, lo que va a ocasionar que sea un ambiente más amigable. Al no estar encendidos durante todo el tiempo de operación, también se va a reducir su vida útil. También va a haber un ahorro energético muy significativo, ya que vamos a disminuir el tiempo que van a estar conectados estos equipos. Y ya por último, pues claro, es algo que se tiene que adaptar a las necesidades de cada proceso. En este caso, entrando un poco a las cuestiones técnicas, ¿cómo va a ser mi esquema de control para demanda directa? ¿O qué es lo que quiero lograr con esto? Bien sabemos que cuando existe una máquina y tiene una operación de corte, esta por lo general va a generar humos o va a despedir humos. Necesitamos que un extractor mueva todo ese aire hacia afuera. Y además cuenta con un sistema que es de eliminación de flamas o un sistema antiflama, la cual evita que el material se queme durante el corte. Entonces necesitamos estos dos sistemas periféricos trabajando mientras se realiza el corte. ¿Cómo entonces yo puedo decirle a estos sistemas que se accionen solo en los tiempos seleccionados y no durante toda la operación de toda la máquina, desde que se enciende hasta que se apaga? Bien, lo voy a hacer por medio de dos relevadores. En este caso estoy utilizando dos relevadores temporizadores. ¿Por qué? Bueno, resulta que los disparos de nuestro láser van a fluctuar en función de nuestros diseños, en función del programa que van a estar ejecutando. Esa señal de entrada viene siendo solo de 0,5 volts, pero es impredecible. Puede ser que haga algún corte durante unos pocos segundos y después se mueva la máquina y haga un corte muy largo, o bien que mande pulsos a diferentes potencias durante mucho tiempo. No podemos estar prendiendo y apagando nuestros extractores y nuestros compresores de manera instantánea. Siempre tienen un efecto retardado. Eso quiere decir que ese retardo quiero absorberlo yo con estos dos relevadores. Son exactamente iguales. Entonces, me gustan estos relevadores temporizadores porque me permitieron hacer lo siguiente. Internamente, la tarjeta de control de mi máquina láser, que la que cuenta es una láser M2, es una tarjeta china muy genérica. Usualmente trabaja con dos niveles de voltaje. 5 volts indica que no está activa la salida de láser, 0 volts indica que se activó la salida del láser. Quiero yo utilizar esa señal para saber en qué momentos mantener encendidos mis sistemas, en qué momentos apagarlos. Entonces, aquí yo estoy mandando bueno, conociendo un poquito más sobre estos relevadores, estos relays temporizadores. Necesitan pues una fuente de alimentación, que puede ser de 6 a 30 volts. Yo tengo una fuente de 24 instalada en la máquina, entonces estoy aprovechándola. Mi señal de disparo no necesariamente tiene que estar puenteada, que es una práctica común que he visto en muchos
muchos tutoriales que explican sobre este tipo de relevadores, que hacen un puente entre el trigger menos y el GND. Aquí podemos encontrarlo como GND del trigger, o sea, de nuestra señal de disparo. Sin embargo, aquí la lógica que estoy utilizando no me permite hacer eso, ya que vemos que el trigger menos va a ser mi señal de activación, que aquí le estoy llamando TL menos. Así se llama la señal, así la nombra en mi tarjeta. Y en el lado opuesto voy a utilizar un voltaje fijo de 5 volts. ¿Qué quiere decir? Que entonces no puedo mandar yo esto a tierra porque como la señal va a estar intercambiando entre 0 y 5, ocasionaríamos un corto. Debemos tener en cuenta que este tipo de relays se activan con un flanco de subida. Existen varios programas, existen ya varios tutoriales donde nos enseñan cómo programarlos. Y en cuanto reciben la señal, en función del programa que tengan, va a cambiar su comportamiento. En este caso yo estoy utilizando el programa número 4. ¿Cómo se va a comportar este sistema? En cuanto la señal TL cae a 0 volts, aquí va a haber una diferencia, 5 y 0 volts. Internamente, yo sé que estos relays, estos módulos, cuentan con un optocoplador, la cual hace que el funcionamiento sea seguro, no hay ningún riesgo, o sea, no pone en riesgo la tarjeta electrónica de acá, no exige un consumo de corriente muy alto, entonces es un consumo de corriente muy bajo, creo que lo medí en una ocasión y no eran ni 2 miliamperes, entonces con esto funcionaba. Y ya la activación del relay y todo lo demás tiene aquí su regulador. Eso lo va a consumir de acá, de nuestra fuente de 24 volts. Al recibir un flanco de subida, ¿cómo vamos a obtener ese flanco de subida? Bueno, si TL se manda a 0, eso quiere decir que se activa la señal del láser y aquí tenemos 5 volts, entonces esta diferencia aquí 5 y aquí 0 lo va a seleccionar como si tuviéramos un flanco de subida, ¿no? Al final de cuentas, lo que necesitamos es que aquí haya un voltaje. Hay un voltaje, se va a encender mi relevador. El programa el número 4, se comporta de una forma en la que va a empezar a correr el tiempo una vez que la señal se ha eliminado. Es decir, si mi señal TL regresa a 5 volts, aquí ya no va a haber una diferencia de potencial y empieza a correr el tiempo. Yo seleccioné para mi máquina que lo mejor serían 6.5 segundos para el motor del extractor y 2.5 segundos para el motor del compresor. ¿Qué me va a permitir eso? En caso de que la operación de la máquina no envíe una señal de activación por más de 2.5 segundos, va a apagar el compresor. Y si pasan 6.5 segundos, también va a apagar el extractor. Esto usualmente va a suceder al final del programa. O bien, si hay que realizar algún movimiento de un extremo a otro de la máquina, que toma un poco más de tiempo. Esto me evita también el tener una activación y desactivación directamente de la señal. O sea, yo bien hubiera podido tomar de esta señal de aquí, meter un transistor, meter un relevador y que se active y se desactive en el momento exacto en el que se activa mi señal de láser. Pero esto me iba a conllevar otros problemas, porque eso iba a llevar a que el compresor se iba a activar y desactivar muchísimas veces de manera pues irregular y de igual forma con el extractor. Al extractor le toma 2 o 3 segundos llegar a su velocidad, porque es un motor que arranca desde cero y empieza a subir su velocidad. Y de igual forma el compresor, estarle haciendo tantos arranques y paros puede ocasionar algún daño. Antes de pasar a ver la implementación en físico, vamos a revisar algunas cuestiones que nos pudieron ayudar a justificar si en verdad estamos haciendo una operación eficiente, una operación más eficiente.
De entrada podemos decir que sí, la reducción de ruido es significativa. Y bueno, vamos a evaluarlo detalladamente. Vamos a recopilar algunos datos. Esta prueba que estoy haciendo, o este diseño, lo podemos conocer como un temporizador off delay, que quiere decir que su apagado, o sea, que se va a apagar con un retardo. Creo que es el comportamiento que mejor describe. Y si se quiere aplicar a cualquier otra máquina, lo podemos evaluar, lo podemos llevar y automatizarlo lo mejor que se pueda. Bien, estoy aquí con la máquina de corte. Este está apagado y quiero que veamos el nivel de ruido a la hora de encenderlo. No hay ninguna modificación todavía. Vemos que se enciende automáticamente el extractor de aire. Aquí se nota que ya está prendido el compresor y todavía ni siquiera está conectado a la computadora. Bien, estamos aquí en la parte de control de la tarjeta de... Es una tarjeta M2 Nano, la cual se utiliza para el control del láser. Esta es la fuente de alimentación del láser, la que va a controlar las activaciones. Y esas son las fuentes de alimentación para la electrónica y para la iluminación interior. Yo estoy agregando aquí, en esta parte, este circuito ahorita no estoy utilizándolo, pero es una inversión. Este circuito lo que me va a hacer es detectar la señal de activación de mi láser. Y aquí agregué yo dos relevadores temporizadores. Uno de ellos va a controlar el encendido del extractor de aire y otro de ellos va a controlar el encendido del compresor. Bien, vamos a terminar de configurar nuestros temporizadores. Primero, observemos el nivel de ruido al encender la máquina. Es mínimo el ruido. Únicamente se queda funcionando una bomba de agua y que es de la parte del enfriador del tubo. Esa no la voy a controlar de momento, va a estar activa en todo momento, pero vemos que el compresor y el extractor no están encendidos ahorita. Si yo ahorita mando desde acá arriba, yo aquí puedo mandar la señal de activación de mi láser. Escuchemos. Ahí se activaron los sistemas. Y pasando el tiempo, el temporizador los desconecta. Debemos observar que las señales... Bueno, tenemos aquí cómo están distribuidos estos temporizadores. En la parte de arriba es una alimentación de 24 volts que estoy obteniéndolos directo de esta fuente. Y por este lado, yo aquí tengo estas dos señales. Aquí es súper importante. Bueno, vemos que están puenteadas la señal de disparo y la señal de tierra del disparo. Es súper importante no mezclar las tierras porque los niveles de voltaje aquí son diferentes. Y internamente aquí tenemos un optocoplador. Ya hemos platicado un poco sobre los optocopladores y no hay necesidad de unir o puentear las tierras aquí. ¿Por qué? Por el nivel de voltaje que voy a estar trabajando. De hecho, en la parte de arriba, lo que viene siendo trigger, estos temporizadores funcionan con un voltaje de disparo de entre 5 y 30 volts, pero tiene que ser con un flanco de subida. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? El trigger, si nosotros lo seguimos, se va a conectar directamente a mi fuente de voltaje de la misma controladora electrónica de 5 volts. Entonces el trigger va a estar fijo a 5 volts siempre. Por otra parte, el GND del trigger en realidad va a ser mi señal de disparo. Mi controladora, en esta parte de aquí sale la señal de disparo y una señal de referencia. Yo la señal de referencia no la estoy tomando únicamente mi señal de disparo. Entonces aquí en esta parte de arriba es 5 volts
y mi señal de disparo. Cuando esa señal cae a 0 volts, este temporizador, al igual que este, están puenteados, se van a accionar ambos al mismo tiempo. Va a pasar un tiempo y se van a desconectar. Esta lógica de control nos exige que los programemos de la siguiente manera. Es importante primero que tengamos el temporizador en on. Eso nos indica que ya va a estar trabajando el relevador. Si no, no va a estar accionando, aunque sí corriera el temporizador. De igual forma aquí tenemos que verificar que esté en on. Por otro lado, el programa que voy a estar utilizando para el extractor es el programa número 4. En ambos voy a utilizar el programa número 4 y va a tener un tiempo. Este lo voy a dejar en 6.5 segundos, que es un tiempo que tengo estimado. Y para el compresor, aquí tengo el programa 1.2, no, tengo que cambiarlo al programa número 4. Mi tiempo de retardo de 10 segundos está muy alto. De hecho lo voy a bajar. Lo voy a acomodar en 2 puntos, en 3 segundos. Ahí, ambos ya están en el programa número 4 y con sus respectivos tiempos. ¿Qué va a ocasionar esto entonces? Que va a recibir la señal de disparo del láser, la señal de activación del láser, pero el temporizador no va a empezar a correr hasta que la señal de láser se quita. Esto que me va a servir, me va a ser de referencia para cuando se active, se accionan al mismo tiempo. Cuando se desactive, mantiene los periféricos durante un tiempo establecido accionados. Hagamos la prueba. Por ejemplo, yo aquí voy a presionar la activación, pero como la mantengo presionada, como es el estado normal de la máquina, los temporizadores no arrancan. Arrancaron ya los periféricos, el compresor, el extractor, pero no se han apagado. En cuanto se quita la señal, vemos que ambos empiezan a correr. Y al terminar ese tiempo programado, tanto para el extractor como para el compresor, se deshabilitan. Ahí podemos ver que ya está activa la máquina. Se mueve, ya está preparado para un corte de un material. Mando el archivo de corte. Y en cuanto empezó la activación del láser, se activan los periféricos de igual forma. Terminó ahí. Pasan los segundos que programamos, ahí ya se apagó el compresor y el extractor.